Muy buenas tardes, amados oyentes. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Quiero traerte hoy una reflexión acerca de la escritura titulada La profundidad de la salvación. Y quiero hacer contigo análisis del libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Como todos sabemos, el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico y nos narra una crónica dinámica del avance del Evangelio después de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Y en medio de los relatos que están en él, relatos emocionantes de milagros, persecuciones de la iglesia, en medio de conversiones que encontramos en él, también podemos ver joyas de verdades teológicas que siguen siendo relevantes para el día de hoy, para la iglesia y nosotros como creyentes. Pero uno de estos pasajes que son pepitas de oro, la encontramos en el capítulo 16, versículo 31, donde se presenta una declaración simple, pero a la vez profundamente significativa sobre la naturaleza de la salvación en Cristo. Y para poder comprender plenamente el significado y el contexto de este versículo, es importante que nosotros, primeramente, consideremos la narrativa que le rodea. ¿Por qué razón? Porque primeramente en Hechos 16 vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar a Pablo y a Silas en Filipo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban predicando el evangelio y enfrentando una terrible oposición. Tanto es así que después de haber sido azotados, haber sido encarcelados injustamente, ahora estaban experimentando un tremendo terremoto, que este terremoto abría las puertas de la cárcel. Ahora, en lugar de ellos huir, ellos deciden quedarse. Y esto lleva ¿a qué? A un encuentro transformador con el carcelero de Filipo. Ahora, este hombre, este carcelero, temeroso por su destino, por lo que había ocurrido, después del terremoto, ¿qué hace? Se enfrenta a la realidad de ¿qué? De su necesidad espiritual. Quiere decir, este hombre en su angustia, en su temor y todo lo que estaba enfrentando en ese momento, se dio cuenta de su necesidad espiritual. Entonces le pregunta a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de ellos no se tardó en llegar. Ahora, la respuesta fue muy directa. La respuesta fue al grano. ¿Cuál fue? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta respuesta, hermano, encapsula la esencia misma del evangelio. La salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y aquí encontramos primeramente la fundamentación teológica de la salvación por fe. ¿Por qué? Porque para tú y yo poder comprender la profundidad de la declaración de Pablo y Silas en Hechos 16:31, es necesariamente crucial que exploremos la fundación teológica de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación, mejor dicho, por fe en el contexto bíblico más amplio, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ha sido la fe. ¿Por qué? Porque la fe ha sido un componente central de la relación con Dios y su pueblo. Si miramos en el Antiguo Testamento, vamos a ver los ejemplos de personas que fueron consideradas justas ante Dios por su fe. Por ejemplo, tenemos a Abraham, que es uno de los ejemplos más destacados, el patriarca, ya que dice en Génesis capítulo 15, verso 6, dice, y Abraham dice, y Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Óyeme, si miramos esta declaración que establece un precedente importante. ¿Por qué? Porque la justificación delante de Dios no se basa en las obras, sino en la fe. ¿En la fe en qué? En la fe en las promesas. Y Abraham desde el Antiguo Testamento creyó en las promesas de Dios y le fue contado por justicia. Por eso es que tú y yo somos ¿cómo? Somos justificados por la fe. Ahora, por eso, si miramos este principio, es ampliado ¿dónde?
en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo, en el libro de Romanos capítulo 3 dice, por cuando todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora ya hemos sido justificados gratuitamente por medio del Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Porque somos justificados por la fe de Cristo. Entonces, quiere decir que somos justificados por la fe de Cristo. ¿Entiende? A quien Dios puso como ¿qué? Como juez de vivos y muertos. Pero aparte Él es nuestra justicia, dice la Escritura. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo explica detalladamente cómo la justicia de Dios se revela aparte de la ley, mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen. Por eso Pablo siempre enfatiza el término de que todos han pecado y que están destituidos de la gloria de Dios, pero que son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo son justificados? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otro aspecto, en otras palabras, mejor dicho, la salvación no se gana por obras humanas, sino que es un regalo gratuito de Dios para aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador y Señor. Por eso es importante conocer y darle importancia a la fe en Jesucristo, porque si miramos nuevamente Hechos 16:31, enfatiza específicamente la importancia de la fe en Jesucristo para la salvación. Pablo y Silas no le dicen al carcelero que siga una lista de reglas o que realice ciertos rituales para obtener la salvación, como hoy en día que muchas personas quieren hacer rituales y guardar días y fiestas para llegar a obtener la salvación. No. Pablo y Silas no le dicen nada a este carcelero. No, para nada de eso. En cambio, le instan a confiar en la persona y la obra de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es el centro del Evangelio. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado. Porque Jesucristo es quien vivió una vida perfecta, quien murió en la cruz como sacrificio por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. Porque en Cristo encontramos perdón, en Cristo encontramos redención, en Cristo tenemos vida eterna, porque la fe en Jesucristo, hermano, implica reconocer nuestra necesidad de salvación y confiar en Él como el único medio para obtenerla. Significa también, hermano, confiar en su obra en la cruz como el pago completo por nuestros pecados y rendirse a su señorío sobre nuestras vidas. ¿Sabe una cosa? Lo bueno de esta fe transformadora, hermano, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a una relación viva y personal con Dios. Y como tenemos una relación viva y personal con Dios, vamos a experimentar su gracia, vamos a experimentar su amor y vamos a experimentar un poder transformador en nuestra vida que nunca más seremos los mismos. Por eso es que tenemos una promesa de salvación, la cual no solamente implica a nosotros, sino que también a nuestra familia y a los que nos rodean. Por eso una de las características más notables de la respuesta de Pablo y Silas en Hechos 16:31 es la inclusión de la frase tú y tu casa. Y esto sugiere que la fe individual puede tener un impacto como significativo en la vida de toda una familia. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que tenemos que interpretar bien siempre este versículo y esta frase. Tenemos que interpretarla siempre con cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender bien el contexto bíblico y llevarlo a su expresión más amplia. Porque la salvación es un asunto personal, hermano. Es un asunto personal de cada individuo. Debe responder individualmente al llamado eficaz de Dios al Evangelio. Por eso no podemos, hermanos, creer que vamos a responder a la salvación en el nombre del otro. No, hermano. Porque ni garantizar la salvación de nadie más. Sin embargo, la fe de un individuo sí puede influir poderosamente
en la familia, en aquellos que nos rodean. Por el testimonio y la fe nuestra, hermanos, sí podemos influir, ¿entiende?, en nuestra familia, en los que nos rodean, en nuestras amistades. Por ejemplo, tenemos el mismo ejemplo de Abraham. Abraham influyó en Abraham. No solo resultó su salvación, su justificación, sino que también esta justificación y este encuentro que tuvo, esta relación que él tuvo con Dios, influyó donde tuvo un impacto generacional. ¿Por qué? Porque fue un testimonio para su descendencia. Su relación con Dios estableció un legado, como un legado espiritual. Y este legado espiritual perduró ¿a través de qué? A través de las generaciones. ¿Entiendes? A través de las generaciones. Así, del mismo modo, cuando nosotros como creyentes experimentamos la transformación salvadora de Cristo en nuestras vidas, esto va a reflejar ¿qué? Va a reflejar la luz y el amor de Cristo, lo cual va a hacer que otras personas puedan encontrar la salvación que es en el Hijo de Dios. Por eso es que la inclusión en estos versículos de tú y tu casa en Hechos 16:31 también puede apuntar a ¿qué? A la provisión de la soberana de Dios para la salvación de la familia. Por eso, si bien cada individuo tiene que entender que tiene que responder personalmente al Evangelio, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque tenemos que saber, hermano, que Dios a menudo obra a través de la influencia de la oración y de los creyentes. Por eso tú y yo tenemos que orar por aquellos que no conocen al Señor. Tenemos que orar por nuestra familia, porque la oración trae salvación a los miembros de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque la oración, Dios responde a nuestra oración. El Espíritu Santo trata con los corazones, los convence de pecado, de justicia, de juicio, y pone los corazones a arrepentimiento en las vidas de aquellos que aún no le conocen. Por eso la oración Dios la usa para que nosotros oremos y traer a salvación a aquellos que han sido elegidos. Y eso es un medio en el cual por el cual nosotros también podemos ir a la presencia de Dios y orar por aquellos que aún no le conocen. Qué bueno, hermano, que tú y yo tenemos estas bendiciones de parte de Dios. Ahora, concluyendo, podemos decir que Hechos 16:31 nos presenta una verdad eterna, una verdad poderosa. ¿Cuál es esta verdad? Primeramente, que la salvación viene por medio de la fe en Jesucristo. Que esta fe no se basa en nuestras obras o méritos, sino que es en la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús. Que la fe en Jesucristo nos lleva a la relación transformadora con Dios. Y que esta relación transformadora con Dios nos garantiza perdón, redención y vida eterna. Por eso tú y yo como creyentes, hermanos, estamos llamados a compartir el mensaje del Evangelio con aquellas personas que todavía no lo han escuchado. Recuerda eso. Tenemos que seguir predicando el Evangelio para que otros más puedan seguir siendo añadidos al cuerpo de Cristo. Porque todavía el número de los elegidos no ha sido completado. Que Dios les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo. Si te gustó esta reflexión y quieres compartirla, compártela con otros también, para que puedan seguir siendo bendecidos otros en el nombre de Jesucristo. Bendiciones.